Hay mujeres que no necesitan presentarse, basta decir su nombre, y todo un país recuerda una voz, una bata de cola, una mirada firme, una canción que parecía salir de una herida. Isabel Pantoja. Para muchos, una de las grandes voces de España. Para otros, una mujer marcada por el escándalo. Para otros más, una madre, una viuda, una artista que lo tuvo todo y que poco a poco fue viendo cómo su vida se convertía en una casa llena de ecos. Y hoy, a los 69 años, la pregunta no es solo qué pasó con Isabel Pantoja. La pregunta es más dura. ¿Cómo se llega a tenerlo todo? Fama, dinero, aplausos, amor, una carrera enorme y aún así terminar rodeada de silencios, deudas, reproches familiares y recuerdos que no dejan dormir. Porque esta historia no empieza con un escándalo, no empieza con un juicio, no empieza con Cantora, no empieza con una pelea en televisión. Empieza mucho antes. Empieza con una niña de Sevilla que aprendió que cantar podía ser una forma de sobrevivir. Y quizá por eso, cuando Isabel canta, no parece que esté interpretando una canción, parece que está confesando algo. ¿No les ha pasado alguna vez escuchar una voz y sentir que esa persona no está cantando para el público, sino para alguien que ya no está? Con Isabel Pantoja pasa eso. Su vida fue una mezcla extraña de gloria y tristeza. La aplaudieron miles, la lloró un país entero, la juzgaron en los tribunales, la analizaron en los platós, la criticaron sus propios hijos, y aún así, ella siguió saliendo al escenario. Pero detrás de esa imagen fuerte, casi intocable, hay una historia mucho más humana, una historia de amor, de pérdida, de orgullo, de cárcel, de familia rota, de una finca llamada Cantora, que un día fue refugio y con los años terminó pareciendo una prisión emocional. Y aquí viene una pregunta para quedarse pensando. ¿La verdadera tragedia de Isabel Pantoja fue caer o fue no poder caerse nunca en privado? Porque cuando una persona común sufre, cierra la puerta de su casa, pero cuando sufre una figura como Isabel, el dolor sale en portada, y eso cambia todo. Así que, hoy vamos a mirar esta historia sin gritar, sin burlarnos, sin convertir el dolor ajeno en feria. Vamos a contarla como si estuviéramos sentados en la mesa de casa, con un café delante, hablando despacio, como habla la gente que ya ha vivido lo suficiente para saber que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Si te gustan estas historias contadas con respeto, con calma y con contexto, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Porque lo de Isabel Pantoja no cabe en un titular. Y tal vez, solo tal vez, al mirar su vida, también entendamos un poquito la nuestra. María Isabel Pantoja. Martín nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, concretamente en el ambiente artístico de Triana. Y Triana no es un lugar cualquiera. Triana tiene una forma especial de mirar la vida. Allí el arte no se estudia solamente, se respira. Se escucha en las calles, en las casas, en las reuniones familiares, en esas voces que no necesitan micrófono para estremecer. Isabel nació en una familia donde la música no era un adorno, era parte de la sangre. Su padre, Juan Pantoja, estuvo ligado al cante. Su madre, Ana Martín, también venía de un mundo artístico. Así que, desde pequeña, Isabel entendió algo que muchos artistas aprenden muy pronto. Si tienes una voz distinta, el mundo te empieza a mirar antes de que tú sepas defenderte. Y eso suena bonito, pero también pesa. Porque una niña con talento recibe aplausos, sí, pero también recibe expectativas. Canta otra vez. Hazlo mejor. Sube al escenario. No tengas miedo. Y uno se pregunta, ¿cuántos artistas famosos dejaron de ser niños demasiado pronto? Isabel empezó joven, muy joven. Se fue formando en la copla, en la canción española, en ese género que no permite cantar sin alma. Porque la copla tiene algo especial. Si no la sientes, se nota. Puedes tener técnica, puedes tener presencia, puedes llevar el vestido más bonito. Pero si no hay verdad en la voz, la copla se queda vacía. Y en Isabel había verdad. Desde sus primeros años llamó la atención por esa forma intensa de interpretar. No solo cantaba, actuaba la canción, ponía los ojos, las manos, el silencio antes de la frase, y de pronto el público quedaba atrapado. En los años 70 y principios de los 80, Isabel fue creciendo como artista. Su nombre empezó a sonar cada vez más. La copla, que para algunos parecía de otra época, encontró en ella una figura joven, poderosa, muy española, muy teatral. Pero la fama, ya lo sabemos, no llega sola. Llega con luces y con sombras.
En 1983, Isabel se casó con Francisco Rivera Pérez, Paquirri, uno de los toreros más conocidos de España. Aquella boda fue un acontecimiento enorme. La tonadillera y el torero, la artista y el hombre de la plaza, dos símbolos populares unidos bajo la mirada de todo el país. Imaginen esa escena: cámaras, flores, sonrisas, prensa, expectación, España entera hablando de ellos. Para el público era casi una historia de película. Para Isabel quizá era algo más sencillo, una mujer joven que creía haber encontrado su hogar. En 1984 nació su hijo, Francisco José Rivera Pantoja, conocido por todos como Kiko Rivera. Y ahí parecía que la vida le estaba dando a Isabel una postal perfecta. Carrera en ascenso, matrimonio famoso, un hijo recién nacido, un futuro por delante. Pero la felicidad a veces no avisa cuando se va. El 26 de septiembre de 1984, Paquirri murió tras una acogida en la Plaza de Toros de Pozoblanco, en Córdoba. Isabel tenía solo 28 años. Y aquí la historia se parte. Porque una cosa es perder al marido, otra es perderlo siendo tan joven, otra es perderlo con un bebé en casa, y otra, todavía más cruel, es perderlo mientras todo un país mira. Desde ese momento Isabel dejó de ser únicamente una cantante. Se convirtió en la viuda de España. Y ese título, aunque pueda sonar histórico o romántico, también es una condena. Porque cuando la gente te identifica por tu dolor, parece que ya no te permite vivir otra cosa. Isabel se retiró un tiempo, calló, lloró, se escondió como pudo. Y después regresó. En 1985 publicó Marinero de Luces, un disco que quedó unido para siempre a la memoria de Paquirri. Ese disco no fue solo un éxito musical, fue un duelo cantado. Y quizá por eso tanta gente lo recibió con emoción, porque no escuchaban solamente a Isabel Pantoja, escuchaban a una mujer joven intentando levantarse. Hay una frase que resume ese momento: Isabel no volvió al escenario porque hubiera olvidado, volvió porque cantar era la única forma de seguir respirando. Y desde ahí su figura se hizo inmensa. Vinieron más discos, más giras, más aplausos. En 1988 publicó Desde Andalucía, con la influencia artística de Juan Gabriel. En 1989 llegó Se me enamora el alma. También hizo cine, como Yo soy esa, en 1990, y El día que nací yo, en 1991. Pero aunque la artista subía, la mujer cargaba. Y ese es un detalle importante. A veces vemos a alguien triunfar y pensamos, ya está, lo consiguió. Pero no. Hay personas que triunfan por fuera mientras por dentro siguen conversando con una ausencia. Y en Isabel esa ausencia tenía nombre: Paquirri. Después de la muerte de Paquirri, Isabel Pantoja no solo tuvo que reconstruir su vida, tuvo que hacerlo delante de España. Y eso cambia la manera de vivir cualquier cosa. Si salía, la miraban; si no salía, la criticaban. Si sonreía, algunos decían que había olvidado demasiado rápido; si lloraba, otros decían que usaba el dolor. Así es la fama. Te da un escenario, pero también te quita el derecho a equivocarte en silencio. Durante años Isabel intentó mantener una imagen fuerte, la madre dedicada, la artista respetada, la mujer que no se doblaba ante nadie. Pero debajo de esa imagen empezaron a acumularse tensiones. Uno de los grandes símbolos de su vida fue Cantora. Cantora era la finca vinculada a Paquirri, a la familia, a los recuerdos, a la idea de hogar. Pero con el tiempo, Cantora dejó de ser solo una casa. Se volvió un símbolo de disputas, herencias, deudas, silencios y reproches. Y aquí hay algo muy humano. Todos tenemos lugares que significan más que sus paredes. Una casa de infancia, la mesa donde comíamos con nuestros padres, el patio donde jugaban los niños, la habitación que quedó igual después de una pérdida. Para Isabel, Cantora pudo ser refugio, pero para otros miembros de la familia con los años también pudo representar preguntas sin responder. Y cuando una casa guarda versiones distintas de la misma historia, tarde o temprano las paredes empiezan a hablar. Luego llegó el capítulo de Julián Muñoz. La relación de Isabel con el exalcalde de Marbella la llevó al centro de una tormenta mediática y judicial. El caso Malaya fue uno de los grandes casos de corrupción urbanística en España, y el nombre de Isabel Pantoja quedó unido a ese proceso por una condena por blanqueo de capitales. En 2013 fue condenada a 24 meses de prisión, y en noviembre de 2014 ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Esa imagen fue durísima. No porque una artista esté por encima de la ley, no. La ley debe ser igual para todos. Fue dura porque España vio caer a un mito.
La misma mujer que había emocionado con Marinero de Luces, la misma que llenaba teatros, la misma que durante años había sido tratada como una figura casi intocable. Entraba en prisión, y ahí se produjo una fractura. Para algunos, Isabel dejó de ser una víctima del destino y pasó a ser alguien que debía responder por sus actos. Para otros, siguió siendo una artista castigada con demasiada dureza por la opinión pública, y para muchos las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Porque la vida no siempre permite respuestas fáciles. Isabel pudo haber cometido errores graves, y también pudo haber sufrido golpes muy duros. Una cosa no borra la otra. Esa es la parte difícil de contar. Porque cuando hablamos de famosos nos gusta simplificar. Es buena, es mala, es víctima, es culpable, es fuerte, es fría. Pero una persona puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Y ahí está Isabel Pantoja, una artista enorme, una mujer marcada por la pérdida, una persona condenada por la justicia, una madre cuestionada, una figura querida por miles, una persona criticada por muchos. Todo junto. Y después de la cárcel el drama no terminó. Al contrario, la familia empezó a ocupar el centro de la historia. Kiko Rivera, su hijo, comenzó a hablar públicamente de sus diferencias con ella. Isa Pantoja, su hija adoptiva, también expresó en distintos momentos dolores, distancias y heridas familiares. Y de pronto, el dolor de una madre y sus hijos se convirtió en contenido televisivo. Entrevistas, reproches, llamadas, silencios, frases duras, intentos de reconciliación, nuevas rupturas. Y uno, mirando desde fuera, se pregunta, ¿qué queda de una familia cuando cada conversación importante termina convertida en titular? Porque discutir con un hijo ya es doloroso. Discutir con un hijo delante de un país entero, eso debe romper algo por dentro. Pero también hay que decirlo con respeto, los hijos tienen derecho a hablar de su dolor. Kiko no es solo el hijo de Isabel, Isa no es solo la hija de Isabel. Son personas adultas con sus propias heridas, sus recuerdos y sus versiones. Y si sintieron abandono, distancia o falta de escucha, tienen derecho a decirlo. Lo difícil es que, en la familia Pantoja, casi todo se ha dicho en público. Y cuando una herida se cuenta en televisión, la reconciliación se vuelve mucho más complicada. Porque ya no basta con pedir perdón en privado. Hay que cargar también con lo que vio la audiencia, con lo que se repitió, con lo que se grabó, con lo que se comentó, con lo que quedó en Internet. Y aquí aparece una frase que duele. A veces, una familia no se rompe por falta de amor, se rompe porque nadie sabe cómo volver. Isabel, mientras tanto, siguió siendo Isabel. A veces callada, a veces distante, a veces reapareciendo en el escenario, a veces rodeada de rumores sobre su economía, sobre Cantora, sobre sus relaciones familiares. Y así, poco a poco, la tragedia dejó de ser un solo hecho. Ya no era únicamente la muerte de Paquirri, ya no era únicamente la cárcel, ya no era únicamente Cantora, ya no era únicamente la pelea con sus hijos. Era la suma, una vida entera en la que cada golpe dejó una marca. Y a los 69 años, cuando muchas personas desean paz, Isabel parece seguir viviendo entre aplausos y fantasmas. Para entender a Isabel Pantoja hay que mirar dos imágenes. La primera es la Isabel joven, la de los escenarios llenos, la de la voz potente, la de la bata de cola, la de los ojos negros mirando al público como si cada canción fuera una sentencia del corazón. Esa Isabel representaba una España emocional. Una España que lloraba con una copla, que entendía el drama, que veía en ella a una mujer capaz de sufrir y levantarse. Después de la muerte de Paquirri, Isabel se convirtió casi en un símbolo nacional del duelo. Y eso fue importante para su carrera, pero también peligroso para su vida. Porque cuando el público te ama por tu herida, a veces no quiere que sanes del todo. Piénsenlo un momento. Si Isabel dejaba de llorar, algunos la juzgaban. Si seguía llorando, otros la acusaban de vivir del dolor. Si rehacía su vida, la criticaban. Si no la rehacía, la compadecían. ¿Qué salida tenía? Muy pocas. Por eso tal vez Isabel se fue encerrando. Primero emocionalmente, después físicamente. Cantora empezó a parecer un refugio contra el mundo. Pero los refugios también pueden volverse jaulas. Uno entra para protegerse y un día descubre que ya no sabe salir. La Isabel de hoy es otra. Tiene 69 años, ha vivido más de medio siglo de carrera, ha conocido el aplauso masivo, el amor popular, la pérdida más pública, los tribunales, la prisión, los conflictos familiares y la presión constante de los medios. Y aún así, sigue teniendo una presencia especial.
Porque hay artistas que pueden perder muchas cosas, pero no pierden el magnetismo. Isabel aparece y la gente mira, canta y la gente escucha. Aunque algunos la critiquen, aunque otros no le perdonen, aunque muchos digan que su mejor época ya pasó. Hay algo en ella que sigue funcionando como mito. Pero aquí viene la parte más delicada. El mito puede sobrevivir mientras la persona se queda cansada. Y eso se nota. En los últimos años, Isabel ha sido vista muchas veces como una mujer más cerrada, más protegida por su entorno, menos dispuesta a dar explicaciones. Algunos lo interpretan como orgullo, otros como miedo, otros como estrategia, y quizá haya un poco de todo. Pero si uno intenta mirarlo con humanidad, puede hacerse otra pregunta. ¿Cuántas veces puede una persona contar su dolor antes de decidir callarse para siempre? Porque Isabel ha sido analizada durante décadas. Su matrimonio, su viudez, su maternidad, su relación con Julián Muñoz, su condena, su entrada en prisión, su salida, su relación con Kiko, su relación con Isa, su vínculo con Cantora, su dinero, su salud, su carácter, su silencio, todo. Y cuando a una persona le miran todo, termina escondiendo hasta lo que no tiene culpa. Eso no significa justificar cada decisión. Pero sí ayuda a entender por qué Isabel parece vivir defendida, como si siempre esperara un ataque. La Isabel de ayer cantaba al dolor. La Isabel de hoy parece vivir dentro de él. Y esa comparación es triste. Porque antes el dolor era parte de su arte. Ahora muchas veces parece parte de su rutina. También ha cambiado el mundo. Antes, una portada duraba unos días. Ahora un video se queda para siempre. Un corte de televisión se sube a redes, una frase se convierte en meme, una lágrima se repite 1000 veces, una reconciliación se analiza como si fuera un partido de fútbol. Y una mujer de la generación de Isabel ha tenido que vivir esa transformación completa. Pasó de la España de las revistas y los programas de variedades a la España del clip viral. Eso no es poca cosa, a cualquiera le descoloca. Imaginen llegar a cierta edad y descubrir que el mundo ya no olvida nada. Ese es uno de los grandes castigos modernos para los famosos. El pasado ya no se queda atrás. Y en Isabel, el pasado está siempre presente. Paquirri sigue presente, Cantora sigue presente, la cárcel sigue presente, las palabras de sus hijos siguen presentes, las decisiones económicas siguen presentes. Todo vuelve, y cuando todo vuelve descansar es difícil. Por eso cuando hablamos de la tragedia de Isabel Pantoja, tal vez no estamos hablando de un secreto que se descubre. Estamos hablando de algo que estaba delante de todos, pero no queríamos mirar con calma. La tragedia es que una mujer que fue adorada por millones parece haber llegado a una etapa de su vida donde la paz sigue siendo esquiva. Y eso, para cualquiera, es duro. Porque hay una edad en la que uno ya no quiere ganar todas las batallas. Solo quiere dormir tranquilo. Quiere una llamada amable, una mesa sin reproches, una casa que no pese, un pasado que no muerda, una familia que no duela cada vez que aparece en televisión. Y quizá eso sea lo que Isabel todavía busca. No otro titular, no otra defensa, no otra portada. Paz. Una palabra pequeña, pero dificilísima. Déjenme decir algo con sinceridad. Si yo estuviera en el lugar de Isabel Pantoja, no sé si habría tenido fuerzas. De verdad. Porque es muy fácil mirar la vida de otra persona desde fuera y decir, tenía que haber hecho esto, tenía que haber vendido aquello, tenía que haber llamado antes, tenía que haber pedido perdón, tenía que haber cuidado mejor a sus hijos, tenía que haber gestionado mejor su dinero, tenía que haber elegido mejor sus compañías. Y quizá sí, quizá muchas de esas frases tengan algo de verdad, pero la vida no se vive con la claridad que tenemos después. Cuando uno está dentro del problema, con miedo, orgullo, dolor, presión, abogados, periodistas, familia, recuerdos y cansancio, las decisiones se vuelven confusas. Y a veces no elegimos lo mejor. Elegimos lo que podemos. Eso no borra los errores, pero ayuda a entender a la persona. Isabel Pantoja no necesita que la pintemos como santa. Tampoco necesita que la convirtamos en villana absoluta. Necesita ser mirada como lo que es, una mujer compleja. Y eso, aunque parezca sencillo, cuesta mucho. Porque al público le encantan las etiquetas. La viuda, la diva, la madre fría, la artista caída, la mujer orgullosa, la condenada, la superviviente. Pero nadie cabe entero en una etiqueta. Ni Isabel, ni usted, ni yo. Todos somos más que nuestro peor error. Y también somos más que nuestro mejor momento. Eso es lo humano.
En el caso de Isabel, hay algo que toca especialmente a la gente mayor, el paso del tiempo. Porque cuando uno es joven, cree que siempre habrá oportunidad de arreglar las cosas. Mañana llamo, mañana pido perdón, mañana explico, mañana vendo, mañana abrazo, mañana me siento a hablar. Pero llega un día en que el mañana ya no parece tan grande. Y entonces uno mira hacia atrás y piensa, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Esa es una pregunta que no aparece solo en la vida de los famosos. Aparece en muchas familias. Hermanos que no se hablan por una herencia, madres e hijos distanciados por una frase que se dijo hace años, padres que no saben pedir perdón, hijos que esperan una explicación, casas familiares que se convierten en campo de batalla. La historia de Isabel Pantoja nos parece enorme porque ella es famosa, pero en el fondo habla de cosas muy comunes. Orgullo, dolor, dinero, familia, silencio, amor mal expresado. Y quizá por eso nos engancha tanto. No solo por el morbo, también porque reconocemos algo. Tal vez no tengamos una cantora, pero todos tenemos un lugar emocional donde guardamos lo que no sabemos resolver. Tal vez no tengamos cámaras en la puerta, pero todos sabemos lo que es callar demasiado. Tal vez no hayamos llenado teatros, pero todos sabemos lo que es querer ser queridos por quienes más nos importan. Y ahí está el mensaje más humano de esta historia. No esperemos a que la vida nos obligue a hablar. Porque a veces el orgullo parece protegernos, pero en realidad nos deja solos. Y la soledad, cuando llega tarde, pesa más. Si Isabel y sus hijos alguna vez logran sentarse sin cámaras, sin reproches públicos, sin platós y sin terceros, hablando por ellos quizá todavía haya una oportunidad. No para borrar todo, eso es imposible, pero sí para dejar de hacerse daño. Porque hay heridas que no se curan volviendo al pasado, se curan aceptando que el pasado existió, y decidiendo no seguir viviendo allí. Y eso vale para Isabel, pero también para cualquiera de nosotros. Si hay alguien a quien usted lleva tiempo sin llamar, piénselo. Si hay una conversación pendiente, piénselo. Si hay un perdón que no se atrevió a pedir, piénselo. No lo digo desde un lugar perfecto. Nadie tiene la vida perfecta. Pero historias como la de Isabel Pantoja sirven para recordar algo muy simple. El aplauso no abraza por la noche. La fama no sustituye una familia. El dinero no compra la paz cuando la conciencia o el corazón están cansados. Y una casa grande puede sentirse vacía si faltan las voces correctas. Tal vez esa sea la tragedia que finalmente sale a la luz. No un secreto espectacular, sino una verdad más sencilla y más triste. Isabel Pantoja, una mujer que emocionó a generaciones enteras, parece haber pasado demasiados años intentando sostener una imagen, mientras su vida personal se llenaba de grietas. Y cuando las grietas aparecen, tarde o temprano, la fachada ya no alcanza. Entonces, ¿qué queda de Isabel Pantoja a los 69 años? Queda la artista, eso nadie puede negarlo. Queda una voz que marcó una época. Queda una forma de cantar que convirtió la copla en emoción popular. Quedan canciones que muchas personas todavía escuchan con un nudo en la garganta. Queda Marinero de luces. Queda la imagen de una mujer vestida de escenario, mirando al público como si cada nota fuera una promesa. Pero también queda la mujer, y esa mujer carga con mucho. Carga con la muerte de Paquirri. Carga con la etiqueta de viuda eterna. Carga con los errores judiciales y sus consecuencias. Carga con cantora. Carga con una familia partida en público. Carga con hijos que han hablado de sus heridas. Carga con el peso de una fama que nunca la dejó descansar del todo. Y aún así sigue aquí. Eso también hay que decirlo, porque a veces somos muy rápidos para señalar la caída y muy lentos para reconocer la resistencia. Isabel Pantoja ha caído muchas veces ante los ojos del público, pero también se ha levantado muchas veces. Quizá no siempre de la manera que todos esperaban, quizá no siempre con las palabras correctas, quizá no siempre con humildad suficiente, quizá no siempre con decisiones acertadas. Pero se ha levantado, y eso en una vida tan expuesta no es poca cosa. La pregunta final es esta: ¿podrá Isabel Pantoja encontrar paz antes de que el pasado termine de ocuparlo todo? No lo sabemos. Ojalá sí. Ojalá pueda cantar sin tener que defenderse. Ojalá pueda hablar con sus hijos sin cámaras. Ojalá pueda mirar Cantora, o lo que Cantora representa, sin sentir solo peso. Ojalá pueda dejar de ser personaje por un momento y ser simplemente Isabel. Porque al final, cuando se apagan las luces, cuando el público se va, cuando los periodistas dejan de llamar, cuando el maquillaje se retira y la casa queda en silencio, lo único que importa
no es cuántos te aplaudieron. Lo importante es quién se queda, quién te llama, quién te perdona, a quién perdonas, y con qué paz cierras los ojos al final del día. Esa es la parte que ningún escenario puede resolver. Y quizá por eso esta historia duele tanto, porque Isabel Pantoja no es solo una famosa con drama. Es el reflejo de algo que vemos muchas veces en la vida, personas fuertes por fuera, pero cansadas por dentro. Personas que han ganado muchas batallas públicas y han perdido demasiadas conversaciones privadas. Si esta historia te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Isabel Pantoja todavía puede cerrar sus heridas familiares? ¿Crees que el público ha sido demasiado duro con ella? ¿O piensas que cada persona debe cargar con las consecuencias de sus decisiones, aunque sea una gran artista? Te leo con respeto. Y si te gustan estas historias contadas con calma, sin gritar y sin destruir por destruir, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame en el próximo video. Porque aquí no venimos solo a hablar de famosos, venimos a entender vidas. Y la vida de Isabel Pantoja, vaya vida. Una vida de copla, de amor, de pérdida, de orgullo, de escenario, de familia y de silencios que todavía suenan. Nos vemos en el próximo video.